Buenos días, mis queridos estudiantes. Para este cuarto periodo, entonces vamos a continuar con el tema del verbo. Entonces retomemos. El verbo son palabras que indican acciones, estado o situación. Y en este caso nos vamos a enfocar en las formas personales del verbo. Las formas personales de un verbo tienen persona, es decir, no son iguales para todas las personas. Y eso lo podemos evidenciar cuando conocemos la raíz y la desinencia de un verbo. Entonces, aquí encontramos tres verbos. Cantábamos, bailas, nadarán, ¿cierto? Que están en diferente tiempo, en diferente persona y en diferente número. ¿Qué nos permite conocer la forma personal en la que se utiliza ese verbo? Pues la desinencia, que es la terminación. Pero vamos a dejar aquí, voy a explicar las formas personales y luego volvemos a retomar. Listo, entonces las formas personales del verbo son cuatro. Número, persona, tiempo y modo. Listo, esas son las cuatro formas personales del verbo. Entonces, el número singular y plural. La persona siempre vamos a encontrar primera persona, segunda persona y tercera persona. El tiempo pasado, presente y futuro. Y el modo subjuntivo, imperativo e indicativo. Listo. Entonces, el número es singular y plural. La persona, primera persona, segunda persona y tercera persona. Ojo, pero hay primera persona, segunda persona y tercera persona del singular y primera persona, segunda persona y tercera persona del plural. Tiempo pasado, presente y futuro y modo subjuntivo, imperativo e indicativo, que es como encontramos las oraciones, ¿cierto? Entonces, en algunas oraciones donde se utilizan los verbos, que siempre tiene verbo una oración, encontramos que el modo indicativo es cuando se expresa una acción real. El modo imperativo es cuando hay un ruego o un mandato y el modo subjuntivo es cuando hay duda, posibilidad o deseo. Entonces, por ejemplo, subjuntivo, duda, ojalá gane la evaluación. ¿Cierto? Usted no sabe si sí la va a ganar o no la va a ganar. Imperativo, entonces cuando la mamá le dice a uno, lave la loza, es un mandato, ¿cierto? Y el modo indicativo es, Camila camina a la escuela. Está usted explicando algo en la oración que es algo real, ¿cierto? Es una acción real que se está dando. Entonces vamos a pasar a ver en un cuadrito cómo hacemos para que pueda haber esa conjugación de número, persona y tiempo. ¿Listo? Listo, entonces para poder identificar las formas personales en un verbo, el verbo debe estar conjugado. Y para eso vamos a tener en cuenta tres formas personales, ¿cierto? Entonces, número, persona y tiempo. Profe, ¿y modo? Bueno, les cuento, el modo no lo podemos evidenciar únicamente en el verbo, sino que tenemos que revisar en general la oración para saber si la oración está en modo indicativo, en modo imperativo o en modo subjuntivo.
Entonces, el número del verbo es singular y plural. La persona del verbo es primera persona, segunda persona y tercera persona. Ya les había dicho antes que entonces esas tres personas están para singular y están para plural. Y el tiempo es pasado, presente y futuro. Entonces, ¿cuál es la primera persona del singular? Yo. Segunda persona del singular, tú. Tercera persona del singular, él o ella. Primera persona del plural, nosotros. Segunda persona del plural, ustedes. O como en algún momento lo vimos en lenguaje y en algunas partes de Colombia aún lo hablan, entonces de vosotros. Y tercera persona del plural, ellos o ellas. ¿Listo? Listo, entonces vamos a conjugar el verbo amar para que ustedes vean cómo se hace. ¿Listo? El verbo amar. Entonces, en pasado, yo amé. Tú amaste. Él o ella amó. Nosotros amamos. Ustedes amaron. Ellos amaron. En presente, entonces, presente, yo amo. Tú amas. Él o ella ama. Nosotros amamos. Ustedes aman. Ellos aman. En futuro, yo amaré. Tú amarás. Él o ella amará. Nosotros amaremos. Ustedes amarán. Y ellos amarán. Listo. Listo, entonces cuando en la segunda persona del plural encontramos vosotros o lo queremos conjugar con vosotros, entonces la conjugación sería en pasado amasteis, vosotros amasteis. En presente vosotros amáis. Y en futuro vosotros amaréis. ¿Listo? Amaréis. ¿Listo? Ojo. Recordemos que en regiones particulares de Colombia donde hablan, se llama vocear, donde hablan con esta conjugación verbal, con esta persona verbal, es en Valledupar y en La Guajira, que aún hablan así. Listo, entonces vamos a recordar las formas no personales del verbo. ¿Y por qué voy a explicar eso? Porque lo van a necesitar para poder desarrollar las páginas que vamos a tener que hacer. Entonces recordemos que las formas no personales del verbo son tres: infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo que termina en ar, er o ir. Todos los verbos terminan en ar, er o ir, ¿cierto? Cuando están en infinitivo. Cuando están en gerundio, los verbos terminan en ando o endo. Y cuando están en participio terminan en ado o ido. Y casi siempre es necesario trabajarlos con la forma verbal compuesta. Entonces, por ejemplo, yo he comido, ¿cierto? ¿Y por qué es una forma no personal? Porque, por ejemplo, el verbo he comido, lo podemos asignar a cualquier persona, ¿cierto? Yo he comido, él ha comido,
nosotros hemos comido, ¿cierto? Lo único que cambia es el auxiliar, pero el verbo en todas las personas sigue igual. Por eso es una forma no personal, porque no tiene una persona específicamente. En cambio, que si vamos a hablar de amaremos, nosotros amaremos, ese amaremos no se lo vamos a poder agregar a ninguna persona. No podemos decir tú amaremos o Sonia amaremos, ¿cierto? Que quiere decir ella. O ellos amaremos, ¿cierto? Entonces tiene una persona específica. Las formas personales, el verbo tiene una persona específica, y para las formas no personales se le puede agregar a cualquier persona. Listo, entonces vamos a retomar con esto que dejé inconcluso para poder dar la explicación del cuadro y que pudieran entender entonces cómo era. Entonces, por ejemplo, la raíz y la desinencia, que es la que nos permite saber la forma personal. Entonces, por ejemplo, cantábamos, ya sabemos que corresponde a nosotros, ¿cierto? Nosotros cantábamos. Nosotros, que es la primera persona del plural, ¿cierto? Primera persona del plural y que se encuentra en pasado. Entonces, vea, ahí ya sabemos que trabaja tres formas personales, que es primera persona del plural en pasado. Bailas, tú bailas. Entonces, corresponde a tú, que es la segunda persona del singular y que está en presente, ¿cierto? Tú bailas. Entonces, mire, segunda persona del singular que está en presente. Nadarán corresponde a ellos, que es la tercera persona del plural y que está en futuro. ¿Sí ven? Entonces, la desinencia es la que nos permite saber cuál es la conjugación que se le ha hecho a ese verbo teniendo en cuenta a las formas personales. Listo, mis amores. Entonces, la actividad que van a realizar a partir de este tema que explicamos es primero desarrollar la página 39 y 40 del Guía Escolar de Lenguaje, las fotocopias del Guía Escolar. Y la segunda, entonces, es tomar una foto a cada página y enviarla como evidencia a la profesora el día viernes antes de las 6 de la tarde. ¿Listo? Bueno, entonces, yo sí quisiera que igual cuando realizaran la actividad retomaran la lectura de los cuadritos, de los recuadros que están en la parte inferior de cada página, porque ahí vuelven a hacer una explicación de la cual ustedes se pueden guiar. Listo, mis amores, entonces mucho juicio, mucho ánimo, mucha energía y hacer las cosas bien hechecitas.